La gran cuestión cuando hablamos de una China invadiendo Taiwán, aunque lo mucho más probable es un aislamiento de la isla, son los semiconductores. Y la economía moderna simplemente no puede existir sin un flujo de eso. Y algo que me impresiona es cómo la gente no tiene idea de la amplitud de la palabra economía. La mayoría piensa en números, bolsas de valores o cosas así, digamos, abstractas. Pero entiende por la palabra economía tu modo de vida, tu nivel de vida, desde los aparatos electrodomésticos que usas en tu día a día, hasta los autos para moverte e incluso los equipos hospitalarios cuando necesitas hacerte exámenes. La economía es todo, es la base aritmética de nuestra realidad. Y en el video de hoy vamos a ver un aspecto importante, que silenciosa y gradualmente está moldeando la geopolítica, posiblemente incluso condenando el futuro de Taiwán. Antes de eso, suscríbete al canal y comparte el video con todos tus conocidos. Tu ayuda es absolutamente fundamental para que el canal Geopolítica Mundial siga existiendo. Así que, de boca en boca, de teclado en teclado, de celular en celular, tu ayuda es muy importante. Soy Adriano Peta y este es Geopolítica Mundial. Recientemente, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, empresa de fabricación de semiconductores de Taiwán, inauguró en Japón, en una asociación con la Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, fabricante avanzada de semiconductores en Japón. En la inauguración, el gobierno japonés anunció más préstamos para una segunda fase de la asociación y planea una tercera fase de inversiones. O sea, Japón está apostando fuerte en su ambicioso plan de convertirse en el sustituto de Taiwán. Oficialmente esto no es una sustitución, pero sería una ampliación de la producción fuera de Taiwán para abaratar el mercado y aumentar el suministro ante la creciente demanda mundial. Pero en la práctica es no correr el riesgo de que si algo sucede en Taiwán relacionado con una guerra, la cadena global se vea afectada. En realidad, Estados Unidos ya debería estar a la cabeza en este proceso, porque la Japan Advanced Semiconductor Manufacturing solo anunció su proyecto a finales de 2020, más de un año después de que la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ya había comenzado la construcción de su complejo en el estado de Arizona. Entonces, Japón salió del proyecto para terminar la construcción de la primera fase en poco más de 20 meses, mientras que Estados Unidos todavía está en la fase de obras. Eso no es poca cosa porque el potencial detrás de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company es algo que puede tener una enorme influencia en la geopolítica. Los semiconductores se producen en matrices incrustadas en obleas durante muchos meses, usando una secuencia llamada flujo del proceso. El flujo del proceso se compone de cientos de etapas de procesos. Cada etapa involucra una de las funciones principales de los semiconductores: oxidación, deposición, fotolitografía, limpieza y química. Cosas que ya expliqué aquí en el canal, en otro video que voy a dejar en la descripción de este video, el enlace para que entiendas este proceso paso a paso, porque todo este flujo involucra hasta cerca de 500 herramientas de alta tecnología, para después ir a una sala limpia y esterilizada donde no se pueden permitir partículas de cierto tamaño. Actualmente, terminar una fábrica de esta configuración lleva en promedio de 1 año y 9 meses a 2 años y 3 meses, pero el objetivo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company es reducir eso aún más. Pero, ¿por qué Japón fue más exitoso que Estados Unidos al crear su polo de semiconductores? Y es difícil responder porque hay acusaciones que van desde un retraso intencional para que Taiwán mantenga su relevancia en la geopolítica de Asia, manteniéndose como demasiado importante para ser abandonada por Estados Unidos, hasta la excesiva burocracia y las dificultades laborales para contratar personal en territorio estadounidense. La empresa ya anunció que invertirá $40,000 millones más en las próximas 2 fases de su complejo en Arizona. Y Estados Unidos está definitivamente obsesionado con su misión de no depender más del extranjero para el suministro de semiconductores. Esa obsesión viene políticamente por parte del gobierno estadounidense y económicamente por parte de los propios accionistas de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company,
Pero la ventaja japonesa también puede deberse a motivos, digamos, más mundanos, como el hecho de tener la población con la mano de obra más calificada del mundo. La distancia geográfica entre Taiwán y Japón, la cultura de los países, lo cual influye en muchos negocios, y el hecho de que ya existe una infraestructura previa para recibir a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Hoy, Jasmine ejecuta un conjunto de procesos mucho menos sofisticados con tecnologías de 22 nanómetros, pero ahora empezará a fabricar la clase de 7 nanómetros. La fábrica de Arizona anunció que iniciaría fabricando 5 nanómetros, pero después actualizó y estableció la tecnología de 4 nanómetros como la inicial. Sin embargo, la previsión ahora es que la instalación comience a operar solo en 2027 y 2028. En Japón, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company comenzará con 28 nanómetros y solo después, sin un plazo determinado, se enfocará en 16 nanómetros. Por lo que parece, la empresa quiere evitar riesgos, asumiendo en su lugar posiciones cautelosas antes de comenzar en esos aspectos. Significa tecnologías más avanzadas que las que tienen en Taiwán. Eso también es un hecho que retrasó la inauguración en el polo de Arizona, porque ahí el objetivo era iniciar ya con una producción de 5 a 4 nanómetros, y esa producción de 4 nanómetros tiene muchas más etapas de proceso que la de 28 nanómetros, y los niveles de tolerancia son mucho menos tolerantes. El ex consejero general de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company afirmó en una entrevista que la paranoia de Estados Unidos llevó a centrarse solo en las tecnologías de proceso más avanzadas, dejando de lado otras igual de importantes. Entonces habría una presión por parte de Washington para construir sus procesos más avanzados desde el principio. Esta presión habría aumentado aún más debido al problema de la escasez de chips entre 2021 y 2022. Otro factor favorable para Japón es que, mientras la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company de Arizona está sola, la Japan Advanced Semiconductor Manufacturing es una empresa conjunta que involucra a otros socios importantes, como Sony, Denso y Toyota. Eso significa que, más que solo inversionistas, ellos también son clientes, lo que garantiza de antemano una cantidad cómoda de volumen de demanda previa. Eso es curioso porque Taiwan Semiconductor Manufacturing Company generalmente no hace ese tipo de negocios ni en Taiwán ni en Estados Unidos, solo por ahora en Japón. Aunque no se sabe por qué eligieron una empresa conjunta en Japón, todo indica, considerando el perfil de estas empresas, que esto involucraría intereses del Estado japonés. Y repetirán esto en su polo en Alemania, que debe inaugurarse hasta 2027 en Dresde, allá en asociación con Bosch, Infineon y NXP. El otro factor en este contexto que merece una atención adicional es el hecho del papel de la asociación público-privada. Diferente de lo que predican los extremadamente liberales antiestado, este tipo de emprendimiento es simplemente fuera del alcance económico de casi cualquier grupo privado, no solo por los valores, sino por la burocracia y la política involucradas, así como por la infraestructura necesaria para sostener estos polos. Y distinto a lo que creen los nacionalistas, no todo debe ser estatal. El Estado simplemente no tiene la organización, coordinación, agilidad, dinamismo, ni el acceso necesario para mantener la competitividad en esta área que es tan fluida y acelerada. La asociación público-privada es lo que marca la diferencia, porque la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, así como Intel y Samsung, no iniciaron una construcción en Estados Unidos y Japón. Sin subsidios financieros y apoyo estatal, se esperan subsidios en la industria de semiconductores. Todo el mundo lo está haciendo, incluyendo obviamente a China, que a pesar de importantes avances todavía no está logrando mantenerse al mismo nivel, lo que es fundamental para poder evadir las sanciones estadounidenses basadas en la ley Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors. Japón subsidió la primera construcción con $3.5 mil millones, casi el 40% del costo total de la fábrica. El monto fue anunciado a mediados de 2022, apenas 2 meses después del inicio de la construcción. A diferencia del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, el dinero de los gobiernos japonés y estadounidense trae muchas condiciones. En el caso estadounidense, hay una serie de restricciones debido a la seguridad nacional, así como amplias protecciones, como barreras para la expansión y exportación hacia China y Rusia.
Y en el caso japonés, reglas que incluían un compromiso de 10 años o una exigencia de aumentar la producción en caso de escasez. Salvaguardas para tecnologías esenciales e inversiones continuas en la fábrica que se encuentra en Japón. Sin embargo, a pesar de la amplia ventaja que Japón tiene en 3 de las 4 fases en la construcción de chips y semiconductores, Jasmine estaba estancada en los procesos de innovación. Esto afectaba incluso a la ciudad sede de Kunamoto, que tenía emigración. Personas salían de la ciudad. Hasta el 40% de los estudiantes que terminaban la preparatoria buscaban mejores empleos en ciudades como Tokio y Osaka. Pero la llegada de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company logró ofrecer salarios muy competitivos y con eso construir la fábrica en un plazo menor. Otro factor que mencioné brevemente, pero que merece más atención, es el factor cultural. Las diferencias culturales entre los trabajadores de Taiwán y los japoneses son mucho menores que las reportadas entre los taiwaneses y los estadounidenses. En Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Arizona, trabajadores locales y extranjeros reciben capacitación intensiva en Taiwán durante varios meses. Esto provoca una alta tasa de abandono laboral. La divergencia cultural entre taiwaneses y estadounidenses es tan grande que ha obstaculizado el avance de la construcción de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company allá. Un ejemplo fue que, recientemente, el presidente de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Mark Liu, hizo un comentario improvisado en la conferencia de resultados. Llevando a un equipo especializado de trabajadores taiwaneses a la fábrica para instalar el equipo, varios sindicatos laborales de Arizona lo atacaron a él y a la empresa, y además presionaron al gobierno para bloquear los vehículos. Trabajadores estadounidenses y extranjeros pasan por una capacitación que genera una alta tasa de trabajadores estadounidenses. La intensa capacitación en Taiwán es difícil y causa una alta deserción, además de una gran proporción de extranjeros. Pasan por un programa de capacitación en Taiwán con el social. Esto tomó a la empresa por sorpresa, que, debido a la divergencia cultural, no supo exactamente cómo lidiar con estos problemas locales. El gobierno de Arizona intervino para mantener el proyecto y evitar incidentes políticos, organizando un acuerdo entre la empresa y los sindicatos. Sin embargo, esa adaptación retrasó aún más la planificación de inauguración de la fábrica. Otro aspecto vital que muestra por qué Japón probablemente será la nueva Taiwán de los semiconductores son las regulaciones. La ciudad de Kaohsiung, en Taiwán, estaba presionando a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company para abrir otro centro en la ciudad. Sin embargo, uno de los problemas era el suministro de agua para esas fábricas que consumen muchísimo. Para lidiar con esto, el Departamento de Saneamiento Básico de la ciudad creó un grupo especial para coordinar con la empresa lo que necesitaba hacerse. Y en solo un día, todos los procesos y procedimientos administrativos que debían resolverse ya estaban resueltos. Pero en los Estados Unidos de hoy hay una serie de regulaciones mucho más complicadas que les quitan competitividad cuando se comparan con los países asiáticos, especialmente en temas de emisión de dióxido de carbono y aspectos laborales, fiscales o ambientales. De hecho, ese fue uno de los temas electorales del primer mandato del expresidente Donald Trump. Adecuar la empresa a las licencias ambientales, como aquellas para contaminantes recuperados, asbesto, transporte de residuos, prevención de la contaminación de aguas pluviales, y también nuevas exigencias como la obligatoriedad de diversidad racial, sexual, religiosa, etc. Como las varias agencias federales, estatales y municipales han sido un problema para los grandes emprendimientos en Estados Unidos. No solo para la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, sino que suma eso a la escasez de materiales, escasez de mano de obra y los problemas de transporte. Ver cómo esto es problemático, está claro que no todos esos reglamentos son inútiles. Al final de cuentas, las materias primas necesarias para la fabricación de los semiconductores son frecuentemente muy tóxicas y altamente peligrosas. Y como no se fabrican en Estados Unidos, sino curiosamente en China, necesitan ser transportadas con mucho cuidado. En general, hay varias razones que empujan a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a irse a Japón, siendo de hecho no una ampliación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Taiwan, sino un sustituto a largo plazo. En el mejor de los casos, un plan B en caso de conflicto entre Taiwán y China.
Los impactos geoeconómicos y en consecuencia también geopolíticos comienzan con la redefinición de la cadena de suministro. La llegada de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a Japón modificará la cadena de suministro de semiconductores y disminuirá la dependencia de Estados Unidos y Asia Oriental respecto a Taiwán, que fácilmente podría ser aislada o, en el peor de los casos, bombardeada. Eso significa diversificación y traería mayor estabilidad y resiliencia al sector. Afectaría el comercio mundial de semiconductores y, por tanto, gran parte de la vida moderna global. Otro aspecto es la cooperación regional. La colaboración entre Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Japón y otros países de la región de Asia-Pacífico va a impulsar la innovación y la competitividad global en semiconductores. Pero el mayor afectado será Taiwán, que tendrá menos poder de negociación para lidiar con China. En realidad casi no le quedará nada, solo la producción de semiconductores. En teoría, Estados Unidos, incluso sin ese factor tecnológico productivo, aún defendería a Taiwán por su posición estratégica, sirviendo como una especie de puñal apuntado hacia China. Barriga China, una isla estratégicamente posicionada frente al núcleo geopolítico chino, lo que limitaría cualquier ambición china en el Pacífico, o al menos la dificultaría. Pues sin Taiwán, China quedaría libre para presionar los intereses estadounidenses en todo el Pacífico, ya sea en la estratégica isla de Guam o incluso en el propio comando naval estadounidense que está en Hawái, pero es un riesgo confiar en eso. La pregunta entonces es si en esta carrera de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company fuera de Taiwán sería solo un proceso de diversificación y ampliación de mercado, o es en realidad una preparación para un evento mayor y militar en la isla. Gracias, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal o seguirnos en nuestras otras redes de Instagram y Telegram, y consideren la posibilidad de hacerse miembros. No solo tendrás acceso anticipado de un mes a los videos del canal, sino también acceso exclusivo a los contenidos cerrados para los miembros, como los podcasts completos, las transmisiones en vivo exclusivas y la interacción directa en Telegram exclusivo para los miembros. Y además vas a ayudar a mantener vivo el proyecto de geopolítica mundial. Gracias a todos y hasta el próximo video.